Las ruedas del auto aún estaban calientes cuando supe que ya no me pertenecía. Eso fue lo primero que noté. El olor a caucho quemado y ese silencio incómodo que a veces llega antes de las malas noticias. Estaba sentado en el porche, como lo hago todas las tardes desde que me jubilé, viendo pasar la vida lento, cuando sonó el teléfono. Pero lo que escuché en esa llamada, nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Mi nombre es Ernesto Valdivia. Tengo 76 años. Me tiembla un poco la voz cuando hablo por teléfono, no porque tenga miedo, sino porque hay cosas que uno no espera tener que enfrentar después de criar una familia entera con las manos llenas de sacrificio y el corazón desgastado de tanto amor. Ese día, como cualquier otro, había salido temprano al kiosco con mi sombrero viejo y mis pasos arrastrados. Saludé a don Pedro, el diariero, y me compré el mismo café aguado de siempre. A mi regreso, noté algo raro. Mi auto no estaba en el garaje. Un Chevy 78, azul, con los asientos gastados, pero con alma. Ese auto no era solo un vehículo, era el último testigo de mi juventud. En él llevé a mi esposa al hospital cuando rompió bolsa con nuestro primer hijo. En él llevé a mis nietos a la playa. En él, incluso, dormí una noche de pelea con mi difunta esposa. Porque sí, también tuvimos nuestros altibajos. Pero ese auto siempre estuvo ahí. Y ahora se había ido. Llamé a mi hijo, Gustavo. Lo llamé 3 veces. No contestó. Hasta que, media hora después, mientras me preparaba un mate, sonó el teléfono de línea. Una voz desconocida del otro lado. ¿Don Ernesto Valdivia? Sí. ¿Quién habla? Habla Julio, del concesionario Rodados Norte. Solo quería confirmar si usted está de acuerdo con la venta del Chevy. Ya se hizo la transferencia, pero hizo una pausa larga. Su nombre todavía figura como titular y hay un pequeño detalle que me gustaría aclarar. Me quedé mudo, literalmente. El mate se me cayó de las manos, y la bombilla rodó por el piso como un disparo seco que marcaba el comienzo de algo terrible. ¿Venta? ¿De qué está hablando usted? Silencio. Luego la explicación. Mi hijo, Gustavo, había llevado el auto la tarde anterior, diciendo que yo le había firmado los papeles con anticipación. Según el vendedor, estaba todo acordado y la plata ya estaba depositada. ¿Y cuánto pagaron por el auto? Pregunté con la garganta apretada. 60,000 pesos, contestó el tipo, como si dijera cualquier cosa. ¿60,000? Ese auto vale el doble, aunque esté viejo. ¿Dónde está Gustavo? El vendedor titubeó. Me dijo que iba de viaje a Mar del Plata, con su esposa y los suegros. No dejó un número de contacto. Solo quería asegurarse de que el auto quedara a su nombre antes de irse. En ese momento, todo cambió. Mi hijo no solo había vendido mi auto sin preguntarme, lo había hecho para pagar unas vacaciones. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia, suscríbete al canal y contame en los comentarios de qué ciudad estás. Me gustaría saber quién me acompaña del otro lado mientras cuento esto que todavía me cuesta creer. Yo crié a Gustavo solo desde los 13 años. Su madre murió joven, de un cáncer que se la llevó como un viento de invierno que apaga las velas una por una. Yo trabajaba en una fábrica de muebles, 12 horas por día, para que él pudiera estudiar. Le planché el uniforme, le preparé la vianda, y cuando pudo irse a vivir solo, le regalé el poco dinero que tenía guardado en una caja de metal bajo mi cama. Nunca me quejé, nunca esperé que me devolviera nada. Solo quería que fuera un buen hombre. Pero lo que hizo ese día, me rompió algo por dentro. Porque no era solo el auto, era todo lo que representaba. Era el respeto, la confianza, el vínculo entre un padre y un hijo. Era la certeza de que al menos lo había criado con valores. Pero no, él eligió la comodidad, eligió mentir, eligió la traición. Y lo peor es que me dejó con la culpa, como si fuera yo quien no entendía las cosas. Pero te prometo algo, esta historia no termina acá. Lo que hice después cambió el destino de toda mi familia. Y te aseguro que el final te va a dejar sin aliento. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la cabeza hirviendo y el pecho apretado como una tuerca mal puesta. Sentía bronca, sí,
pero también una tristeza que se colaba por cada rincón de mi cuerpo viejo. Me dolía el alma. No el auto, no el dinero, me dolía la traición. Recordé cuando Gustavo tenía 8 años y se cayó de la bicicleta por primera vez. Le sangraban las rodillas y me miró con esos ojos llenos de miedo. Yo lo levanté, lo abracé y le dije, no importa cuántas veces te caigas, hijo. Lo importante es que sepas que siempre voy a estar para levantarte. Pero ahora, el que estaba en el suelo, era yo. ¿Y dónde estaba él? Pasé la noche dando vueltas. Me levanté a las 5, calenté agua para el mate y me senté frente a la ventana. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo no se hubiera roto. Pero el mío sí, y no sabía cómo arreglarlo. Alrededor de las 8, agarré el teléfono y llamé a mi nieta, Lucía, la hija de Gustavo. Tiene 22 años, estudia abogacía y siempre fue muy cercana a mí. «Abuelo, ¿todo bien?», preguntó apenas atendió, con esa voz dulce que tiene desde chica. «Necesito hablar con vos, pero en persona. ¿Podés venir hoy?» «Claro. ¿Pasó algo?» «Venite, nena. No es por teléfono». 1 hora después, estaba sentada frente a mí, con su cuaderno bajo el brazo y esa mirada inteligente que heredó de su abuela. «¿Tu papá te dijo algo sobre el auto?» Lucía frunció el ceño. «No, solo que se iban unos días a la costa. Pero no lo vi entusiasmado. Dijo que era por compromiso con los sueldos de mamá». «¿Por qué?» Le conté todo, desde la llamada del concesionario hasta la cifra ridícula que habían pagado. Le conté cómo el auto estaba a mi nombre y cómo había firmado sin autorización. Ella no podía creerlo. «¿Sabías que eso es ilegal, abuelo? Aunque sea su padre, si vos no diste consentimiento, es fraude». «¿Fraude?» «Sí, y más aún si falsificó tu firma o mintió diciendo que tenía autorización». «¿Tenés los papeles del auto?» Le mostré la carpeta vieja donde guardaba todo. El título de propiedad, las boletas del seguro, hasta la factura del primer service. Lucía los miró uno por uno, en silencio. «Esto puede arreglarse, pero primero hay que enfrentar a papá». Ahí se me cruzó algo por dentro. La idea de enfrentar a mi hijo me revolvía el estómago. Yo no quería conflicto. No soy de esos viejos cascarrabias que se pelean por todo. Solo quería que me dijera la verdad, que me mirara a los ojos. Pero más que nada, quería que se arrepintiera. «¿Vos me acompañarías, Lucía?», le pregunté. «Claro que sí, abuelo». Ese mismo día, al mediodía, llamé al número de mi hijo desde el teléfono de Lucía. Atendió al segundo tono. «Hola, Gustavo, soy papá. ¿Dónde estás?» Estamos en la ruta». «¿Pasó algo?» «Sí. Necesito hablar con vos. Es urgente». Silencio. «¿Qué pasó?» «Vos sabés lo que pasó. Vendiste el auto. Quiero que vengas». «Ahora, papá, no exageres, era solo un auto viejo. Ya ni lo usabas. No me faltes el respeto. Te quiero acá, esta misma noche». Y corté. Lucía me miró con los ojos bien abiertos. Nunca te había visto hablarle así. «Yo tampoco», le dije. «Pero hay cosas que un padre no puede dejar pasar». Esa noche, Gustavo llegó cerca de las 9. Estaba colorado, como si hubiera manejado rápido. Bajó del auto con su esposa y con una expresión que oscilaba entre culpa y soberbia. «Viejo, vine porque me lo pediste, pero...» «Entra». Los dos. Nos sentamos en el comedor. Lucía estaba a mi lado. Saqué los papeles del auto y los puse sobre la mesa. «Quiero que me digas, mirándome a los ojos, si firme o no estos papeles». Gustavo bajó la mirada. «Papá, ¿firme o no?» «No. Pero pensé que...» «No pensaste nada. Decidiste. Por tu cuenta. Como si yo no importara. Como si todo lo que construí con vos no valiera nada. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que lo hiciste por una maldita vacación con tus suegros». Él se quedó mudo. Su esposa también. ¿Querés saber cuánto me dolió? Más que cuando me enteré que tu madre se iba a morir. Porque eso fue la vida. Lo tuyo fue una elección. En ese momento, Lucía intervino. «Papá, lo que hiciste es ilegal. Abuelo puede denunciarte. Y si lo hace, vas a tener que rendir cuentas». Él la miró, atónito. «¿Vos también estás en contra mía?» «No. Solo estoy del lado de lo que es justo». Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo quebrarse. «Perdón, viejo, no pensé. De verdad, no pensé. Estaba agotado, quería escapar de todo, y vi el auto ahí. Parado, pensé que no te iba a importar». «¿Me importa?», le dije.
Porque era lo último que tenía tu madre de mí. Y porque era mío, no tuyo. Él bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Pero lo que hice después, eso nadie lo vio venir. Cuando saqué la carpeta marrón del armario, mi hijo pensó que iba a denunciarlo. Pero lo que hice lo dejó sin palabras. Gustavo estaba sentado en la punta de la mesa, con los codos sobre las rodillas y las manos apretadas como quien espera una sentencia. Su esposa no decía ni una palabra, y Lucía, a mi lado, me miraba en silencio. En la carpeta no solo estaban los papeles del auto, estaba también una carta que nadie conocía. Era una carta de mi esposa, escrita años antes de morir. La había guardado ahí porque hablaba justamente del auto. En ese papel, con su letra prolija y dulce, decía: Ernesto, si algún día tenés que dejar ir el Chevy, que sea por una buena razón. Ese auto no es solo un pedazo de metal, es el escenario de nuestra historia. No permitas que nadie lo toque sin tu bendición. La carta tenía fecha de 2003. Hacía más de 20 años que dormía entre esos papeles. La leí en voz alta. Gustavo no podía ni levantar la vista. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Su esposa soltó un suspiro largo y se cubrió la cara con las manos. Lucía, en cambio, me apretó la mano. No hacía falta decir nada más. Mi esposa había hablado desde el pasado. Y lo había dicho todo. No te voy a denunciar, Gustavo, dije, finalmente. Pero eso no quiere decir que no vayas a pagar por lo que hiciste. ¿Qué? ¿Qué querés decir? Quiero que recuperes el auto. Vos, con tus manos, como cuando eras chico y rompías algo y yo te hacía arreglarlo. No me importa cómo, pero quiero ese auto de vuelta en este garaje. Papá, la plata ya la usamos. Entonces busca otra. Vende tu tele, tus lujos, tus excusas. Pero ese auto vuelve. Lucía sonrió de costado. No era una venganza, era una lección. Porque si hay algo que un padre no puede dejar de hacer, es enseñar, incluso cuando duele. Gustavo se quedó esa noche en casa. Dormimos bajo el mismo techo como hacía años no pasaba. No hablamos mucho, pero supe que algo se había movido dentro de él. Al día siguiente, temprano, lo vi salir con su cuaderno en la mano. Llamó al concesionario. Habló con Julio, el mismo que me había llamado. Le explicó la situación. Le pidió por favor que no avanzaran con la entrega del vehículo. Yo lo escuchaba desde la cocina, mientras cebaba unos mates. Su voz no era la misma de antes. Había dolor, y había vergüenza, pero también, por primera vez en mucho tiempo, había coraje. Durante los días siguientes, Gustavo hizo lo que nunca imaginé que haría. Trabajó horas extras en su empleo, vendió un reloj carísimo que le habían regalado los suegros, incluso ofreció clases particulares de guitarra. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque había entendido. Yo no le preguntaba nada. Solo observaba. Y cada día me sentía un poco más orgulloso. No porque estuviera pagando por el error, sino porque estaba recuperando algo mucho más valioso que un auto. Su integridad. Pasaron 3 semanas. Un viernes a la tarde, mientras yo dormía la siesta, escuché el ruido inconfundible de un motor familiar. Me levanté despacio, pensando que soñaba. Salí al porche, y ahí estaba. El Chevy, azul, en el mismo lugar de siempre. Con sus faroles gastados, la pintura opaca y ese olor a historia. Y al lado, mi hijo, con las llaves en la mano, llorando. Papá, perdón. De verdad, no supe qué decirle. Caminé despacio, puse la mano sobre el techo del auto y cerré los ojos. Sentí un nudo en la garganta que me duró varios segundos. No por el auto, sino por lo que significaba su regreso. Gracias, hijo. No sabes lo que hiciste. Nos abrazamos. Como hacía años no lo hacíamos. En ese momento, Lucía salió con su celular en la mano y sacó una foto. Este momento hay que guardarlo, dijo. Y yo pensé, sí, pero no solo en una foto, en el corazón. ¿Y querés saber algo más? Lo que pasó después cambió para siempre la historia de nuestra familia. Una semana después de recuperar el auto, mi hijo apareció con una caja en las manos, y ahí entendí que esto no era solo una reparación. Era un pedido de perdón que iba más allá de las palabras. El Chevy volvía a estar en casa. Sí, en el mismo rincón del garaje donde estuvo durante más de 4 décadas. Pero algo era distinto. Yo lo miraba cada mañana como si fuera una herida que se estaba cerrando. No solo por el auto, por lo que significaba tener a mi hijo, una vez más, de mi lado. Desde aquella noche del reencuentro,
Gustavo empezó a venir más seguido. Ya no con excusas, ni con silencios incómodos. Venía con ganas de compartir. A veces traía facturas, otras veces a Lucía, y una vez incluso vino solo, con los ojos hinchados de llorar. Papá, estoy mal. No puedo dormir desde que pasó todo esto. Nos sentamos a hablar, como nunca antes. Me confesó cosas que yo no sabía. Que estaba sobrepasado, que se sentía atrapado entre las exigencias de su esposa, de su suegra, de su jefe, de sí mismo. Que sentía que me había fallado tantas veces que ya no sabía cómo volver. Y lo peor, dijo, con la voz quebrada, es que cuando vendí el auto, pensé que me estaba sacando un peso de encima. Pero en realidad, me estaba arrancando el alma. Lo abracé. No dije nada. Solo lo abracé como cuando era chico y se quebró el brazo jugando al fútbol. Porque a veces, los padres no tenemos que dar respuestas. Solo estar, aguantar, sostener, ser raíz, incluso cuando las ramas se doblan. Y ahí fue cuando empezó todo. Una mañana, al llegar de hacer las compras, encontré a Gustavo lavando el Chevy. Con cuidado, con cariño. Le estaba sacando brillo a las llantas con un trapo viejo y un balde de agua tibia. ¿Y esto? No puedo devolver el tiempo, papá, pero puedo devolverte el auto como si fuera nuevo. Y no era solo una frase. Durante las semanas siguientes, empezó a restaurarlo. Se había anotado en un curso de mecánica básica por YouTube, hablaba con un amigo chapista, y hasta mandó a pedir piezas originales por Internet. Cada detalle tenía su historia. El retrovisor izquierdo, que su madre había roto un día de lluvia. La radio, que todavía tenía los casetes de Sandro que yo escuchaba camino al trabajo. Los asientos, que conservaban la marca de los asientos para bebé donde viajaban mis nietos. Y un sábado por la tarde, llegó con la caja. Era de cartón, con cinta adhesiva cruzada. Pesada. Abríla, me dijo. Adentro había fotos. Decenas, algunas en blanco y negro, otras en sepia, otras apenas descoloridas por el tiempo. Fotos mías, de mi esposa, de nosotros con el Chevy en diferentes etapas de nuestras vidas. En una, estaba yo con el pelo negro, abrazado a mi mujer frente al auto recién comprado. En otra, ella estaba sentada en el capó, con una flor en la oreja. En otra, Gustavo, con 6 años, sacando medio cuerpo por la ventanilla. Las rescaté de los álbumes viejos. Mamá las había pegado con cinta. Algunas estaban en sobres. Pensé que debían estar acá. Yo no podía hablar. Los ojos se me llenaron. El corazón se me apretó. Y fue ahí que lo entendí. No se trataba del auto. Nunca se trató del auto. Se trataba de lo que habíamos dejado estacionado en la memoria. De las promesas no dichas. De los silencios que duelen. De los abrazos que no supimos darnos a tiempo. Y entonces hice algo que no había planeado. Fui a mi escritorio, abrí el cajón más profundo y saqué un sobre. Dentro había un papel. El testamento. Se lo puse en la mano. Quiero que leas esto. Gustavo lo abrió, confundido. Le temblaban los dedos. ¿Qué es esto? Un borrador del testamento. Lo había escrito hace años. Pero quiero cambiarlo. Quiero dejarte el Chevy. Oficialmente. Legalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que lo cuides como me cuidaste a mí estos meses. Que lo uses para llevar a tus hijos. Para visitar a tu hermana. Para pasar a tomar mate conmigo, aunque sea 10 minutos. Papá, yo no merezco esto. No se trata de merecer. Se trata de reparar. Y vos lo estás haciendo. Se largó a llorar. Y por primera vez no tuve que consolarlo. Porque sus lágrimas ya no eran de culpa. Eran de redención. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Así más personas pueden conocer este relato y reflexionar con nosotros. Pero espera, porque lo más increíble todavía no pasó. El día que entregué oficialmente el auto a mi hijo, apareció alguien que no esperaba ver nunca más en la vida. Y lo que traía en las manos me hizo temblar las piernas. Estaba firmando los papeles para cederle el auto a mi hijo, cuando la puerta sonó. Al abrir, se me heló la sangre. Era alguien que creía enterrado en el pasado. La tarde había empezado tranquila. Lucía nos había preparado una mesa en el jardín, con limonada, pan casero y los papeles bien ordenaditos en una carpeta celeste. Habíamos decidido hacer todo de forma legal. Con un escribano amigo de ella, dejar firmado que el Chevy, mi viejo compañero de batallas, pasaba a manos de Gustavo, pero no como herencia, como símbolo de confianza recuperada.
Gustavo estaba nervioso. Se notaba en sus manos, que se movían sin parar, limpiando el capó del auto, enderezando servilletas, tocándose el cuello de la camisa aunque no hacía calor. Tranquilo, hijo, le dije, sonriendo. Esto no es un juicio. Es solo un cierre, o mejor dicho, un nuevo comienzo. Estábamos listos para firmar. Yo tenía la virome en la mano, y Gustavo ya había puesto su nombre en el papel, cuando escuchamos 3 golpes secos en la puerta. Lucía se levantó para abrir. ¿Quién es?, preguntó desde el portón. Un silencio extraño. Luego, una voz que no escuchaba desde hacía más de 30 años. ¿Ernesto Valdivia vive aquí? Me paré de golpe. Sentí un hormigueo en la nuca. Esa voz, esa maldita voz. Salí, casi sin aire, y cuando llegué al portón, lo vi. Era Ariel, mi cuñado, el hermano menor de mi esposa. El mismo que desapareció del mapa después de robarle a su propia hermana. El mismo que me juró que algún día volvería a saldar cuentas. Estaba viejo, claro, canoso, encorvado, con la cara más arrugada que un papel mojado. Pero esos ojos verdes, esos ojos de serpiente, eran inconfundibles. En las manos traía una bolsa de tela, y dentro de la bolsa, un objeto que me hizo temblar las piernas. La radio original del Chevy. ¿Qué estás haciendo acá?, le pregunté, con el corazón desbocado. Gustavo apareció detrás de mí, confundido. Lucía lo seguía, con el celular en la mano, lista para cualquier cosa. Vine a pedir perdón. Y a devolver esto. Abrió la bolsa y sacó la radio. Era la misma que habíamos cambiado hacía años, cuando dejó de funcionar. Pero yo la había guardado, hasta que un día desapareció. Pensé que se había perdido en una mudanza. Nunca imaginé que Ariel la había robado. ¿Por qué ahora?, pregunté, sin poder contener la bronca. Porque estoy enfermo, Ernesto. Me queda poco, y no quiero morirme sin arreglar lo poco que todavía puedo. Se quedó en silencio, esperando mi reacción. Pero no dije nada. Solo extendí la mano y tomé la radio. Pesaba poco, pero en mis manos sentí como si cargara toda la historia familiar que la había quebrado años atrás. No vine a quedarme, continuó. Solo vine a decir que mi hermana tenía razón en confiar en vos, que fuiste más hermano para mí de lo que yo fui para ella, y que este auto siempre fue tu templo. Yo lo profané, y eso no se me va a perdonar nunca. Pero al menos quería intentar. Se fue, sin esperar invitación, sin abrazos, sin respuestas, y yo me quedé ahí, con la radio en las manos y la cabeza llena de fantasmas. Volvimos a la mesa en silencio. Gustavo me miró, preocupado. ¿Estás bien, viejo? Estoy, que ya es bastante. Nos sentamos, volvimos a tomar la virome. Y esta vez, con la radio sobre la mesa como testigo del pasado, firme, le cedí el auto. Pero también le entregué la historia, las heridas, los recuerdos y la posibilidad de hacerlo todo distinto. Después del trámite, Gustavo se acercó y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Viejo, ahora que el auto es mío, ¿te gustaría que viajemos juntos una última vez? A donde vos elijas. Vos y yo. Sin nadie más. Me tomó por sorpresa. Hacía décadas que no viajábamos juntos. Desde que él era adolescente. Desde antes de que la vida nos dividiera. Pensé unos segundos y le respondí. Llévame a donde llevé a tu madre la primera vez. Al lago, al muelle de piedras. Sus ojos se llenaron de agua. Entonces vamos mañana. Tempranito. Preparo todo. Y fuimos. Salimos a las 7. Con el Chevy limpio, brillante. Con la radio original instalada de nuevo. Y con la voz de Sandro sonando bajito, como un eco de tiempos más felices. En el camino, no hablamos mucho. No hacía falta. El silencio entre padre e hijo puede ser duro o puede ser cómodo. Depende de cuánto amor hay en el aire. Y ese día, había mucho. Llegamos al muelle. Nos sentamos al borde. Saqué el viejo termo y serví 2 mates. El agua estaba quieta. El cielo, despejado. Y sentí que algo dentro de mí, finalmente, se cerraba. ¿Sabes una cosa, Gustavo? ¿Qué? Este auto fue testigo de todo. De mis errores, de mis amores, de mis dolores. Pero ahora, también es testigo de mi paz. Él bajó la cabeza. Me apoyó la mano en el hombro. Gracias, papá, por no darme la espalda. Gracias a vos por volver. Y ahí, en ese muelle olvidado, con el auto de fondo y la vida en calma,
Entendí que el perdón no es olvido, es memoria en paz. Comenten de qué ciudad están escuchando esta historia. Suscríbanse al canal y denle like si esta historia los tocó en el corazón. Y recuerden siempre esto. No se trata de lo que nos quitan. Se trata de lo que elegimos recuperar.